Vamos a orar y así entonces entregamos el tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos infinitas gracias porque en tu misericordia, porque en tu gracia tú nos has traído nuevamente, nos has traído con bien y nos ha permitido, Señor, la disposición de poder escuchar tu palabra. Rogamos, Señor, en esa noche una vez más que tu Santo Espíritu sea derramado sobre tu iglesia. Personalmente, Señor, pido por mí para que tú tomes control de mis pensamientos y de mis labios para comunicar tus verdades, y también, Señor, te pido por mis hermanos que van a escucharla para que tu Santo Espíritu también les enseñe, les dé claridad, les alumbre, Señor, tu palabra en sus corazones y ellos puedan hacerlo aplicable conforme a sus necesidades y conforme a cada una de sus vidas. Te damos gracias nuevamente por tu iglesia, Señor, y por ese tiempo, el cual encomendamos en tus manos. Todo esto te lo pedimos con acciones de gracia para gloria y honra de tu nombre. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchos de nosotros conocemos el Salmo 27, versículo 13. No lo busquen, ya que ese no va a ser el texto de esta noche. Pero el Salmo 27, versículo 13 dice lo siguiente: hubiera yo desmayado, dice el rey David, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Este salmo, seguramente a ustedes, como me ha sucedido a mí, ha sido de aliento en diferentes etapas de nuestra vida, porque nos presenta con una verdad de que el rey David está confiado de que independientemente de las circunstancias en las cuales él se encuentra en ese momento, independientemente de que todos los factores apuntan a que él va a perecer o que la situación va a ser para su perjuicio o va a ser para su daño, independientemente de lo que la lógica esté diciendo, él tiene la plena confianza y la plena certeza que el Señor lo va a librar. Él tiene la plena certeza de que el Señor le va a permitir a él ver la bondad, ver los atributos, la benevolencia de Dios en su vida, en la tierra de los vivientes, es decir, en el contexto en el que él se encuentra. Y aunque el rey David no lo dice en este versículo, lo que él está haciendo en la práctica es confiando en la providencia de Dios. Él está confiando en que aunque no sepa o no entienda, él sabe que Dios está obrando y Dios obrará en su vida. Y es ese tema, la providencia de Dios, el cual es un tema sumamente extenso, el cual no es mi intención que podamos estudiarlo en toda su plenitud en esta noche, pero es uno de los temas fascinantes de las Escrituras y del carácter de Dios, que una vez que nosotros entendemos y confiamos y asimilamos las verdades de lo que significa y lo que es que Dios es providente, que Dios es providencial en nuestra vida, eso crea, como bien dice el rey David, un gran consuelo, un gran alivio de saber que él hubiera desmayado si no hubiera sido por la providencia de Dios. La palabra providencia como tal no aparece en las Escrituras. No hay un versículo que podamos encontrar donde se nos defina o se nos diga lo que es la providencia de Dios. Pero esto no significa que a raíz, o mejor dicho, en todas las Escrituras veamos las evidencias, las huellas, los rasgos de la providencia de Dios obrando en no solamente su creación, pero específicamente en la raza humana. La palabra providencia se deriva del latín providentia, el cual es un sustantivo del verbo que también suena familiar, que es providere. Y esto lo que significa es pensar en algo o velar por algo. La providencia de Dios es entonces el acto por el cual Dios vela y provee lo que es necesario para que se cumpla su propósito. Hay una declaración de fe que es la confesión de fe de Westminster, el cual precede a la declaración de fe de los bautistas, el cual define la providencia de Dios de la siguiente manera, y esto fue acuñado en el año 1647. Y cito lo que dice esta profesión de fe: Dios, el gran creador de todo,
sostiene, dirige y dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a su presencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Yo sé que es una gran definición que posiblemente no recordemos, pero le proveo una más sencilla y más llana que encapsula lo que está diciendo esa confesión. La providencia de Dios es el medio por el cual Dios crea y sustenta su creación y sus propósitos con la misma para la gloria de su nombre. En otra palabra, Dios crea, pero también sustenta y está involucrado continuamente hasta que se cumplan los propósitos que Él ha establecido para su providencia. ¿Y qué tiene que ver esto con la vida del cristiano? Bueno, como bien habíamos dicho, en las Escrituras vemos muchos rasgos y muchos destellos de este atributo de Dios en la vida de las personas y los hombres de Dios, pero posiblemente no hay uno que sea más característico como es la vida de José. Cuando nosotros estudiamos la vida de José y vemos cómo el Espíritu Santo nos relata esta historia, es casi inevitable dar a entender de que Dios en todos los sucesos de su vida, incluso en aquellos que aparecen ser de tragedia o inoportunos, nosotros vemos que la mano de Dios está detrás obrando a favor de su propósito. Incluso el mismo José reconoce esto cuando en Génesis capítulo 50, versículo 20, dice lo siguiente: vosotros pensáis mal para con mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener de vida a mucho pueblo. Esto es un resumen de toda la historia de José. Cuando él dice a sus hermanos y les dice: ustedes que han obrado con la intención de hacerme daño, Dios ha utilizado sus acciones, Dios ha utilizado sus intenciones para producir algo bueno en nuestras vidas y en esta nación en la cual nosotros nos encontramos. Y esta noche nos hemos propuesto, me propongo poder examinar de manera superficial cómo la providencia de Dios obró en la vida de José. Esto implica que vamos a abarcar varios capítulos del libro de Génesis, pero no es mi intención leerlo todo, así que no se preocupe, no desmayen como dice el salmista. Pero sí vamos a ver de una forma aérea o superficial varios acontecimientos en la vida de José y cómo la mano de Dios estuvo obrando detrás de esto, cómo la providencia de Dios estuvo determinando y obrando en cada uno de estos acontecimientos. Vamos a ver en esta noche dos características que resumen la providencia de Dios. Y la primera es el hecho que Dios obra a favor de los designios de Dios. Y eso puede sonar un poco retórico, pero es a propósito. Dios obra a favor de los designios de Dios. Esto quiere decir que Dios obra siempre a favor de lo que Él se predispone y a favor a lo que Él determina que va a suceder. Dios es soberano. Y esto quiere decir que Él tiene el derecho y la autoridad sobre toda su creación. Y la providencia de Dios es el ejercicio de esa autoridad para llevar a cabo sus propósitos según su divina sabiduría. Dicho de otra manera, la providencia de Dios obedece a los designios de Dios y no obedece a los designios de los hombres. Dios emplea de su providencia para cumplir su propósito, no los propósitos de los hombres. Y esto es algo que vamos a ver marcado durante todo ese estudio. Temprano en la vida de José, nosotros vemos cómo el Señor comienza a obrar en su propia vida. Y cuando nosotros hablamos de que Dios obra conforme a los designios de su placer, conforme a su propósito, y que su providencia obra para lograr estos objetivos, nosotros vemos que hay varias áreas en las cuales esto se aplica. Por ejemplo, Dios obra según su providencia en los grandes acontecimientos, no solamente del mundo y de la raza humana, sino también en nuestra propia vida. Si tienen su Biblia, me pueden acompañar brevemente a Génesis capítulo 37 y solamente vamos a leer los versículos de 5 al 10.
Les animo, hermanos, si tienen una copia de las Escrituras, que traten de tener a mano, porque en esta noche vamos a ver muchos pasajes. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, pero es importante que si no podemos leerlos todos, por lo menos nos podamos apuntar. Génesis capítulo 37, versículos del 1 al 10, leo y cito. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Nosotros vemos temprano en la vida de José cómo el Señor comenzó a enseñarle, a mostrarle el propósito para el cual el Señor había levantado a José. Dios había determinado un propósito para su vida, y en su infinita gracia Él le concedió el privilegio de revelárselo temprano en sus vidas. Y estos dos sueños establecen un fundamento para todo el relato de José en esa porción de Génesis, ya que todo lo que va a suceder a partir de este momento hasta el final del libro de Génesis es con el propósito de probar de que esto es lo que Dios estaba haciendo todo el tiempo, de que todos los acontecimientos en la vida de José era con el fin de llevar al cumplimiento de esta profecía o de esta visión que él había recibido. José había soñado, y ciertamente conocemos por el relato bíblico, que él sería Señor sobre toda su familia. Ese fue el propósito, el gran propósito para la vida de José. Pero él no podía enseñorearse sobre sus hermanos y sobre el padre, al menos que alguien mayor que su padre y que sus hermanos le diera esa autoridad a José sobre ellos. Y para este fin era necesario que José acuda o esté delante del faraón. Pero José no podía conocer al faraón al menos que alguien se lo presentase. Y es para este fin que vemos que Dios tuvo que llevar a José a la cárcel del rey. En la cárcel del rey él conoció a esta figura, el copero del rey, que habría de introducir a José delante del faraón y hablar delante del faraón para que él pudiera interceder en este sentido. Pero José no podía haber sido encarcelado sin ninguna razón. Debía de haber una acusación en su contra, y para este fin era necesario que la mujer de Potifar lo culpase falsamente. Pero José no podía estar en la casa de Potifar. No había forma de que José fuera culpado injustamente por la mujer de Potifar si no estuviera primeramente en su casa. Para este fin era necesario que José fuera vendido como esclavo a Potifar. Pero José no fue esclavo de nacimiento, él nació libre. ¿Cómo podía entonces José ser vendido como esclavo para llegar a la casa de Potifar? Para este fin también era necesario que sus hermanos, llevados por su envidia, lo apresaran, lo echasen en el pozo y lo vendiesen como esclavo. Dios establece el propósito para la vida de José. Y todos los acontecimientos en la vida de José son articulados, son diseñados y son ejecutados con el fin de cumplir el propósito el cual Dios había determinado en su sabiduría. La providencia de Dios obra y obró a favor de su propósito. Y es así en toda la creación que nosotros vemos. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza en plena comunión con Él mismo. Y Él hizo esto incluso sabiendo de antemano que el hombre habría de pecar y violentar aquella comunión para la cual fue creado. Dios eligió a un pueblo de entre los hombres caídos,
Un pueblo que gracias a la divina intervención volvería a ser portadores de la imagen y la semejanza de Cristo Jesús entre los hombres. Y Dios en su providencia envió a Cristo Jesús a cumplir precisamente ese propósito. Efesios 1:4, cito, no tienen que buscarlo, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros somos ese pueblo, su iglesia, llamado conforme a su propósito, y Dios verá que su propósito se ha cumplido en nosotros. Como bien dice Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluso aquellas que pueden ser malas, incluso aquellas que pueden ser inconvenientes, incluso aquellas que pudieran considerarse como una tragedia, Dios lo utiliza conforme a su propósito en aquellos a quienes han sido llamados. Pero sigue diciendo ese versículo: porque a los que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a este también justificó. Y a los que justificó, a este también glorificó. Dios tiene un propósito con su iglesia. Dios ha establecido un propósito para nosotros. Y Él va a mirar y Él va a velar que ese propósito se cumpla. Y Él va a emplear de su divina providencia en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de su iglesia, en todo lugar y en todo tiempo, para cumplir el propósito para la cual su iglesia fue redimida. Así como el Señor lo hizo en la vida de José. Pero no solamente vemos que la providencia de Dios obra en los grandes eventos y acontecimientos de nuestra vida. Si vemos con cuidado la historia de José, también nos daremos cuenta que Dios, la providencia de Dios, obra también en los pequeños detalles. Hebreos capítulo 1, versículos del 2 al 3, dice lo siguiente, y cito: en estos, hablando acerca de Jesucristo, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y lo que está diciendo el autor de Hebreo y lo que nos enseña es que Dios Padre, por medio de su Hijo, no solamente creó el universo en tiempo pasado, sino que lo sustenta en tiempo presente, incluso futuro, y lo sigue preservando todo el universo por el poder de su palabra. Su providencia se extiende a todo el cosmos creado. Pensar que todo lo que nosotros vemos en la creación, todo el esplendor del universo, las galaxias, los cuerpos celestes, todos son gobernados por la providencia de Dios y por su autoridad. Sin embargo, aunque Dios está proveyendo para todo el universo macro, para todo lo que ve en su gran magnitud, Dios en su providencia también su providencia también se extiende a todo el universo micro. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que sostiene las galaxias del universo también sostiene los átomos del mismo universo. Que aquel que tiene cuidado de estos grandes eventos también se preocupa por aquellas cosas que pueden ser pequeñas o incluso insignificantes. Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 28 al 30 testifica de esto cuando Él dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Oh, qué detalle el Señor tiene aquí. Qué detallista,
O sea, qué específico es el Señor en decir que no solamente cuida de todo el universo y sostiene todo el universo, pero aún así Él tiene cuidado de la cosa más insignificante de su creación, como los pelos de nuestra cabeza, como los cabellos de nuestra cabeza, y aún así Él cuida esto. Él cuida los reinos de los hombres, pero también se preocupa por los cabellos de los hombres. Él cuida de toda la creación, pero también pone atención a dos pajarillos que incluso para los mismos hombres no tienen valor, no tienen significado alguno. Mas Dios se enfoca y su providencia obra incluso en estos detalles. El infinito poder de Dios no cancela su infinito cuidado. Y la providencia de Dios en los pequeños detalles también queda evidenciada en la vida de José. Fíjense en lo siguiente: cuando nosotros vemos la vida de José y recapitulamos en los eventos, podemos decir con toda certeza que fue la providencia de Dios que en Génesis capítulo 37, versículo 15, mandó a un hombre a darle dirección a José cuando él estaba buscando a sus hermanos y se había extraviado. Y esto para que él no se pierda del camino de sus hermanos y llegase precisamente al lugar donde tenía que llegar. Fue la providencia de Dios que interpuso a Rubén para que él intercediese por José y diga: no lo maten, métanlo mejor en las cisternas. Pero también fue el Señor y su providencia que removió a Rubén del escenario cuando vino la caravana de los ismaelitas y fue vendido José. Fue la providencia de Dios que también suplió de esta caravana de ismaelitas que iba en dirección a Egipto, porque bien pudieron haber sido dirigidos a otra ciudad, bien pudo haber sido otra caravana y no tenía que ser necesariamente de los ismaelitas. Pero en este preciso momento Dios determinó que esa caravana había de pasar por ese lugar. Fue la providencia de Dios que determinó que de todos los habitantes que había en Egipto, José fuera vendido a la casa de Potifar. Que él cayese sobre un oficial del faraón. Hermanos, reflexionemos por un instante en nuestra propia vida. Y no tenemos que ir muy lejos y pensar en aquellos detalles pequeños que han influido en grandes decisiones en nuestras vidas. Aquellos detalles a cierta vista insignificantes que Dios utilizó en nuestra propia conversión para crear en nosotros esa convicción de que éramos pecadores y que necesitábamos a Cristo Jesús. ¿Cuáles fueron los pequeños detalles que Dios en su providencia utilizó para unirnos en matrimonio con nuestro cónyuge hoy en día? O para llamarnos a la vocación en la cual nosotros desempeñamos. O instancias en nuestra vida cuando nuestra vida ha sido puesta en peligro y el Señor nos ha guardado por pequeñas o insignificantes decisiones o factores, incluso de los cuales no teníamos control. O cuáles han sido los detalles en torno a nuestra consagración o dedicación. No solamente cómo el Señor nos salvó, sino cómo el Señor obra por los medios de los pequeños detalles en nuestra vida para recordarnos que somos su pertenencia, que somos su pueblo, que somos sus hijos y por ende tenemos el compromiso y el privilegio de vivir en santidad y honrarle con nuestras vidas. Ciertamente Dios, la providencia de Dios ha obrado en las grandes decisiones en nuestra vida, pero también obra en las pequeñas, en los pequeños detalles que marcan una gran diferencia. Tercero, la providencia de Dios también ha obrado conforme a su tiempo. Todos conocemos la famosa película El Señor de los Anillos. En la primera parte de esta trilogía, El Señor de los Anillos, la comunidad del la comunidad del anillo, el mago Gandalf aparenta llegar tarde a un compromiso que tenía en la comarca. Y la pregunta que le hace uno de los protagonistas, el cual es Frodo, cuando él llega le dice: ¿llegas tarde, Gandalf? Y la respuesta que él da es una respuesta que se ha llegado a ser un poco popular. Él dice: un mago nunca llega tarde, tampoco temprano. Llega exactamente cuando se lo propone. Obviamente esto es una historia de fantasía, pero el autor J.R.R. Tolkien, el cual era cristiano, devoto, tomaba prestado de las verdades bíblicas.
cuando él entiende que Dios en su infinita soberanía obra de esa forma, de que el tiempo del Señor siempre es perfecto y Dios no obra ni tarde ni tampoco temprano, sino precisamente cuando Él desea y así dispone. Veamos ahora la vida de José, cómo esto se lleva a cabo. José recibe la visión poco tiempo antes de ser vendido. Y podemos deducir que José fue vendido como esclavo a la edad de 17 años. O sea que en un periodo no muy lejano de ese acontecimiento, él recibe esta revelación, él recibe este sueño de que él verdaderamente iba a enseñorearse sobre su familia. A los 30 años, es decir, 13 años después, José llega a interpretar el sueño del faraón. Y al verlo interpretado de la forma correcta, el faraón lo coloca como segundo en la nación de Egipto, solamente precedido por el mismo faraón. Y no es hasta la edad de 39 años cuando sus hermanos vinieron buscando comida a Egipto. Y todo lo que el Señor había profetizado, todo lo que le había revelado por ese sueño, llegó a cumplirse a los 39 años. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios nunca retardó su providencia. Dios nunca se atrasó en su plan ni en su cronología. Tampoco se apresuró, sino que los eventos en la vida de José sucedieron exactamente en el tiempo que Dios lo había dispuesto. Y ningún ejemplo de esto es más claro en la vida de José que como vemos en el capítulo 40, cuando él le revela el sueño al jefe de los coperos del rey, le da una interpretación del sueño que el faraón lo va a restaurar y que va a ser restituido a su antigua posición. Y José viene y le implora y le dice, y en el versículo 14 del capítulo 40, y cito: acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y menciones a mí al faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Es decir, José le dijo al jefe de los coperos: acuérdate cuando tú salgas y presenta mi caso delante del faraón para que yo pueda ser liberado, porque injustamente he llegado aquí, injustamente fue vendido como esclavo, injustamente fui encarcelado. Pero dice al final de ese versículo de capítulo, en los versículos del 20 al 23, que efectivamente se cumplió lo que había profetizado José, se cumplió el sueño, fue restituido el jefe de los coperos, y tan pronto salió, dice el versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. ¡Wow! ¡Qué inoportuno tenía que ser ese señor! Qué inoportuno que después de todo lo que hice, en el momento más crucial, cuando saliste, tenías que tener mala memoria y se te olvidó. Por lo menos debiste atar un cordón o algo en el dedo para recordártelo. Hubiéramos pensado nosotros. Diríamos nosotros que la mala memoria del jefe de los coperos fue algo inoportuno. Pero en el tiempo de Dios esto nunca fue inoportuno. De haberse acordado José, o mejor dicho, de haberse acordado el copero de José, tan pronto hubiera salido de la cárcel, él nunca hubiera llegado a la presencia del faraón. Pero providencialmente Dios hizo que el copero se olvidara de José. Y providencialmente Dios hizo que el copero se acordara de José en el momento exacto. Y eso llega en el capítulo siguiente, en Génesis 41, del 8 al 9, y cito: y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, ese es el del faraón, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y le contó faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Y ahí comienza a decirle que había en la cárcel un hebreo que me contó mi sueño, etcétera, etcétera. Dios, en el momento oportuno, obró conforme a su propósito. Y Dios es oportuno en su obra, al igual que también Él es oportuno cuando decide no obrar.
Dios no obra acorde al cronograma de los hombres, sino que Él obra conforme a su divino cronograma. Y Él sabe lo que Él tiene que hacer, pero Él también sabe cuándo tiene que hacerlo. La providencia de Dios es una intervención oportuna, pero también es una intervención que sucede en el momento oportuno. Y Pedro nos recuerda nuevamente de esto. El apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 al 10 nos recuerda que la salvación de los hombres también sucederá en el momento en que Dios así lo determine oportuno. Dice el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no está retrasado, Él no está retardado, Él no se ha olvidado de su promesa, sino que en su providencia Él le da la oportunidad a aquellos que han de ser salvos, que escuchen el Evangelio y reconozcan su pecado y vengan a los pies de Cristo. Pero, fíjate cómo dice el versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemados. Es decir, así como Dios es oportuno para retardar su juicio, también su juicio tiene un día específico. Y cuando el Señor venga y venga como ladrón en la noche y se lleve su iglesia y traiga con él su juicio y condenación, será en el momento apropiado. Dios ha establecido un día de salvación, pero también ha establecido un día de condenación. Y esta noche nosotros vamos a tener la oportunidad de celebrar la Santa Cena del Señor. Y la Santa Cena es una ordenanza que nos recuerda nuevamente de que Cristo va a volver por su iglesia. Y que llegará un día cuando nosotros celebraremos esta Santa Cena conjuntamente con Cristo en toda plenitud y en toda santidad. Y nosotros como iglesia anhelamos ese regreso. Anhelamos ese momento en que Cristo venga y pueda redimir. Y si fuera por nosotros, dijéramos: Señor, ven ahora en ese preciso momento. Pero todavía no es el momento. Todavía no es el momento que Dios ha determinado, porque todavía estamos aquí. Y una cosa podemos tener segura: que aquel momento en que el Señor decida venir por su iglesia, aquel momento en que nosotros seamos reunidos con nuestro Señor, será el momento en el cual el Señor se lleve la mayor gloria y honra para su nombre. Es fácil perder la paciencia. Es fácil precipitarnos al plan de Dios. Pero si queremos obrar para el propósito de Dios, también tenemos que obrar en el tiempo de Dios. Cuarto, la providencia de Dios no solamente obra acorde al tiempo de Dios, también obra acorde a su sabiduría. Y no quisiera dedicarle mucho tiempo a esto, pero no sé si ustedes han hecho como yo, en el cual nosotros leemos la historia de José y tenemos que preguntarnos: sí, entiendo que Dios fue providencial, entiendo que Dios tenía un propósito, pero ¿por qué? ¿Por qué llevó Dios a José por todas estas tribulaciones para llevarlo a Egipto? ¿Por qué, si José había de ser el segundo, el faraón, simplemente no nació en la tierra de Egipto en primera instancia? ¿Por qué Dios no simplemente movió toda su familia a Egipto en vez de tener que recurrir a tanto dolor y tanto sufrimiento en la vida de José para llevar a cabo su propósito? Y la respuesta sencilla a esas preguntas es: porque así lo quiso Dios. Porque así Él lo determinó. Dios pudo haber logrado su propósito de otra manera, pero Dios entendió que de esta forma era mejor y que de esta forma Él iba a traer mayor gloria a su nombre. Dios obra según su infinita sabiduría de formas que una mente finita como nosotros no podemos comprender y no podemos tratar. A menudo le comparto a las personas que luchan con esa verdad de yo no sé cómo Dios está obrando, no entiendo la forma de Dios. Y yo le digo: es que tú no puedes tratar de meter el océano en una botella de plástico. Tú no puedes tratar de meter la mente de Dios en nuestras mentes carnales y finitas, y si se pudiera decir, desechables también. El profeta Isaías testifica de esto en el capítulo 55, versículos 8 y 9, cuando dice:
porque mis pensamientos no son vuestro pensamiento, hablando de Dios, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestro camino, y mis pensamientos más que vuestro pensamiento. Y Pablo sigue llevando esta idea, y ahora viene y de otra forma más pintoresca, si se pudiera decir, viene y exclama en Romanos capítulo 11, versículo 33, cuando dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, Dios tiene autoridad y tiene la capacidad de hacer lo que Él quiera con nuestras vidas. Nosotros, en cambio, no tenemos ni la autoridad ni la capacidad de entender por qué Dios hace lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Pero pueden estar seguros de algo, que si hay algo que nosotros no podemos entender, si nosotros no podemos entender por qué Dios hace lo que hace en nuestras vidas, es porque a nosotros no nos corresponde entenderlo. Es porque no es necesario para nuestra adoración a Dios que nosotros tengamos ese conocimiento. Mas aún así, tenlo por seguro que Dios está obrando y que su providencia sigue prevaleciendo. Ya como segundo punto y último, el cual va a ser breve, habíamos dicho que la providencia de Dios obra conforme a los designios de Dios. Es decir, en los momentos grandes como en los pequeños, conforme a su tiempo, como conforme a su sabiduría. Pero otra verdad que vemos en la historia de José y que es extremadamente importante que sepamos, es que Dios obra a pesar de los designios del hombre. Génesis 50:20, el cual nosotros leímos, nos presenta con otra realidad. Y es el hecho de que la providencia de Dios gobierna por encima de los designios del hombre. Cuando el mismo José dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y lo que está diciendo José con esto es: no fue la intención de los hermanos de José venderlo en esclavitud para que él fuese engrandecido. Igual forma, no fue la intención de la esposa de Potifar presentar falso testimonio contra José para que él fuera prosperado. Y tampoco fue la intención de los jefes del copero olvidarse de José para que él llegase a ser recordado por toda la eternidad. Estos hombres no tenían este propósito en mente, pero Dios sí. Todos estos hombres obraron según las intenciones de su corazón, las cuales muchas de ellas fueron pecaminosas, específicamente en el caso de los hermanos. Mas Dios es poderoso para transformar incluso los malos pensamientos de los hombres en buenos resultados para la gloria de Dios. De la misma forma que una hormiga se lanza en el río y no cambia su curso, tampoco el hombre puede lanzarse en contra de la voluntad de Dios y cambiar el curso de su providencia. Dios llevará a cabo su plan, su propósito y sus promesas a pesar de los designios del hombre. Dios tiene un propósito en mente y nada va a evitar que su propósito no sea llevado a cabo. Cuando vamos al Nuevo Testamento vemos que esta verdad vuelve y se reitera. En la vida de nuestro Señor Jesucristo es claramente visible. Y el apóstol Pedro testifica de esto en el capítulo 2, versículo 22-24, cuando él predica aquel sermón en Pentecostés en frente de toda esta multitud. Y él comienza a hablar de Cristo que hizo prodigios y señales y que Dios le puso entre vosotros. Y dice en el versículo 23, a este entregado por el determinado consejo, es decir, por los fariseos, pero anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándoles. Pero Pedro agrega,
al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquello que el hombre obró para matar al Mesías, para evitar que el plan de Dios se lleve a cabo, encapsuló porque resultó en que el plan de Dios se llevó a cabo. Y a pesar de que ellos estaban obrando en contra de Dios, Dios los utilizó para que eso obrara a favor de Dios y de su propósito. En el concilio de los judíos, cuando ellos prendieron a Pedro y a Juan y le amenazaron y le intimidaron diciendo no pueden predicar más en el nombre de Cristo, y le azotaron y salieron, dice la palabra que cuando ellos salieron más renuentes y salieron más animados y más vigorosos para salir y predicar el evangelio. Eso lo dicen en Hechos capítulo 4 versículo 27 a 31. Y hoy en día su iglesia sigue enfrentando oposición. Sigue enfrentando oposiciones por todas direcciones. Y en algunos momentos puede aparentar que esta iglesia está en desventaja. Que la iglesia de Cristo está dormida o inactiva o se ha vuelto insensible a todos los males que les rodea. Mas Dios ha prometido que su iglesia prevalecerá. Y ni tú, ni yo, ni cualquier gobierno será estorbo en que la providencia de Dios lleve a cabo su propósito. Por cuanto Él dijo, esta es mi iglesia, la cual yo edificaré sobre mi roca, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Y tú, mi querido hermano y hermana, también Dios ha determinado un propósito contigo. Dios ha determinado finalizar su obra en cada uno de nosotros. Y qué consuelo debe ser para cada uno de nosotros saber que mis pecados ni mis debilidades son o se convertirán en un estorbo para que Dios cumpla su propósito. Todo lo contrario, el Señor es poderoso para utilizar incluso esto que es desfavorable para mí, para que obre acorde a su providencia, para que obre acorde a su plan. Dios puede y va a utilizar mi vida para su gloria y para su honra. Y de eso podemos estar seguros. Ya sea manifestando su divina gracia y misericordia en nosotros, o ya sea manifestando su justicia y su rectitud. Pero Él va a llevar a cabo su propósito. Y no podemos finalizar este estudio recordando las palabras del Proverbio capítulo 19, versículo 21, cuando dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Pueden ser pensamientos de mal, como en el caso de los hermanos de José. Pueden ser pensamientos buenos, pero en destiempo. Pueden ser pensamientos egoístas, como pueden ser pensamientos prósperos. Pero en todo pensamiento que el hombre disponga, el consejo de Dios permanecerá. Y como decía el salmista David al principio, por estas verdades, si no hubiéramos creído en la providencia de Dios, hace mucho tiempo que ya hubiéramos desmayado. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, porque tan ignorantes somos, tan desapercibidos de cómo tú obras, Señor, en nuestras vidas, a favor de nuestras vidas, para tu gloria y tu honra. Pero esta noche, Señor, mi oración es que tú nos alientes y nos recuerdes que tú eres bueno, Señor, y que tu providencia gobierna todas nuestras vidas, Señor, y que no hay nada que suceda en nuestra vida por puro suerte o destino, chance. Todos los acontecimientos, grandes y pequeños, tardes o tempranos, todos suceden conforme a tu divina sabiduría y tu divino propósito. Padre, ayúdanos a poder descansar en esas verdades y clamar nuevamente como el salmista David lo hizo, Señor, de que hubiéramos desmayado si nuestra esperanza no está depositada en saber que tú eres Dios soberano, estás sentado en el trono y tú llevas a cabo tu propósito en toda la creación.
Gracias te damos, Señor, por ese tiempo y permítenos también adorarte conforme participamos de tu Santa Cena. Recordamos tu sacrificio, Señor, y también clamamos, Señor, y oramos que vuelvas pronto por tu iglesia. Todo esto te lo pedimos conforme a Cristo Jesús. Amén.